Darío Stanraiver es Demasiado Humano. Séptima temporada en Futurock. Etimológicamente, la palabra milagro, miraculum, latina, como la mayoría de las palabras en español, remite al verbo mirar, obvio, hay ahí una relación. Pero en esa, digamos, en esa deriva donde mirar se vuelve admirar, ¿no? O sea, el milagro es un acontecimiento que nos provoca admiración. Básicamente, como quien, digamos, se asombra, ¿no? Admiración en el sentido ese del asombro de situaciones, me sale primero anómalas, pero anómalas porque rompen lo que hasta ese momento se concibe como normalidad posible. Rompen el mundo de lo posible, que es el mundo en el que estamos viviendo nuestras experiencias cotidianas. La admiración del milagro es estar teniendo una experiencia, digamos, incotidiana, extraordinaria, fuera del orden. De nuevo, una experiencia ordinaria es una experiencia que se da al interior del mundo de lo posible o del mundo del orden. Extraordinario es algo que rompe y que básicamente lo que nos provoca es admiración, pero casi como una o sea, nos provoca sorpresa, nos provoca asombro. Al mismo tiempo nos provoca una incredulidad, pero que, digamos, pelea contra sí misma a la hora de poder creer que eso esté sucediendo. Es cuando uno asiste a eventos que de alguna manera podrían ser catalogados con la nomenclatura de milagrosos. Obviamente, lo vamos a ver durante todo el programa, se juega ahí la cuestión de la verdad, la cuestión metafísica de la verdad en el fondo. Pero antes de llegar al tema más ontológico, me parece que, digamos, la experiencia de un milagro es básicamente una especie como de alerta, de despertador, que nos lleva a lugares como muy insólitos, ¿no? Como a un lugar aniñado. Porque es cierto que en la niñez los milagros estaban más cerca. Obvio, estaban más cerca porque la subjetividad del niño es una subjetividad todavía abierta a que suceda lo imposible. Cuanto más cerca estamos de lo imposible, más capacidad, si quieren decir, o más disposición tenemos a que los milagros nos conmuevan, nos emocionen, porque también es eso, ¿no? En la niñez, el encantamiento que provoca lo milagroso, nos genera como otro estado. Un estado que pulula entre la alegría y la belleza. Un estado que oscila entre la desconfianza, pero al mismo tiempo la conciencia de tal vez estar viviendo un acontecimiento único, singular. Está claro que en un mundo cada vez más hipersecularizado, en un mundo donde, digamos, por usar un término del siglo XX, donde la tecnociencia construye la trama al interior de la cual el sentido va desparramándose por todos lados, el milagro se vuelve algo, se va disolviendo como posibilidad. Y su imposibilidad no deja de ser, ¿no? Una forma de resistencia. O sea, cuanto menos milagro pueda haber en el mundo, más se ubica
lo milagroso en un lugar otro, en la otredad, con toda la carga de menoscabamiento que tiene la otredad, ¿no? Tipo, creer en milagros es de pelotudo, de inocente, de supercherístico, bueno, de religioso, de chupacirio. Incluso hay como una especie de diferenciación que está bueno. Vieron que en la etimología la palabra milagro no supone intervención divina. El problema es que, digamos, las religiones, sobre todo las religiones monoteístas, las religiones del libro, hacen de los milagros uno de los recursos, vamos a decirlo así, literarios, como para, digamos, intentar justificar su verdad, ¿no? Digo, la mayoría de las creencias religiosas, sus protagonistas fundamentales, ponele Jesús, ponele Moisés, el que quieras. Del Islam no conozco mucho, pero también se da esas escenas donde hay alguien generando la interrupción del curso normal de los acontecimientos, logrando un efecto que no puede ser explicado ni desde el sentido común cotidiano, ni desde el sentido común tecnocientífico. Lo que pasa es que, digo, las religiones, digamos, secuestraron, o sea, se hicieron cargo, se apropiaron, básicamente, de los milagros como recursos a su favor, ¿no? Entonces, Jesús multiplicando los panes, Jesús convirtiendo el agua en vino, ¿sí? Moisés con las 10 plagas, gran evento el de las 10 plagas, es fascinante. Digamos, lo que logran es provocar en la naturaleza una irregularidad que, hasta donde la ciencia de ese momento y del nuestro, digo, explica el comportamiento de los fenómenos, bueno, no tiene ningún tipo de explicación. Un milagro básicamente no puede ser explicado desde la epistemología vigente. Y la religión siempre tuvo como esa forma suplementaria y al mismo tiempo traspasante de lo que el conocimiento brinda como posibilidad. Y esa es su fuerza, el poder mostrar, digamos, que claramente, no sé, de la muerte nadie vuelve, pero Jesús resucitó a Lázaro. Entonces, es el hecho de la resurrección de Lázaro, levántate y anda, que lo coloca a Jesús como promotor de los milagros en un lugar sobrenatural. Porque lo que genera la acción milagrosa es lo que ningún ser humano en términos normales y naturales puede lograr. Entonces, claramente la provocación de un milagro habla de personalidades o de presencias que exceden lo que nuestro conocimiento puede explicar, pero justifica de ese modo que hay algo más. Justifica que hay algo más. Eso es lo que hace la religión. Digo esto porque uno podría decir dos cosas: que eso que sucede, que llamamos milagro, primero desde el punto de vista más cientificista, diríamos, es una de las probabilidades posibles en la estadística de posibilidades existentes para la consumación de cualquier fenómeno. Puede pasar, yo qué sé. Puede pasar como pueden pasar 1000 eventos. Hay ¿no? Todo está tan atado de un modo tan contingente, tan azaroso y al mismo tiempo tan necesario, ¿no? Oscila nuestra incredulidad de nuevo entre lo azaroso y lo necesario todo el tiempo,
pero puede pasar. ¿Puede pasar que Jesús resucite a una persona que murió? Claro, estamos leyendo un relato, ¿no? Eso también es un problema, pero puede pasar un montón de cosas porque, puede pasar en términos científicos que una persona esté dada por muerta pero no haya muerto. Obviamente la ciencia va a explicar que esa situación es una situación en la cual todo el mundo pensó que Lázaro estaba muerto y al final no estaba. Entonces no es que Jesús lo resucitó a Lázaro, sino que hubo un error en el diagnóstico que le dieron al pobre Lázaro. Y lo creían muerto y bueno, nada. Jesús entró, dijo, levántate, y el otro escuchó el grito y se despertó. Puede pasar estadísticamente que lo que concebimos como milagro sea un caso posible. También puede pasar, 3 tengo, además de la religiosa, también puede pasar que en realidad, y yendo de nuevo al paradigma científico, que esta es la tesis de Spinoza, la más importante de cuando Spinoza hace una crítica radical a la teología, en su tratado teológico político tiene un capítulo, creo que el capítulo 3, enteramente dedicado a lo que hoy llamaríamos la deconstrucción de los milagros, que es la crítica a los milagros y que obviamente está ligado con su postura filosófica más general, que es la idea de un mundo, pletóricamente racional, de una racionalidad no humana, sino un mundo pensado desde el absoluto, donde la tesis es esta: una mente que lograse alcanzar el conocimiento total de todo lo que hay, es una mente que nunca tendría la experiencia de un milagro, porque un milagro es básicamente un fenómeno al que aún no hemos logrado una explicación acabada. Pero la explicación está, porque si sucede es porque, tiene una explicación. Otra cosa es que todavía no la hayamos podido encontrar, ¿no? Esta idea de que la mayoría de los milagros que se describen, por ejemplo, en la Biblia, la mayoría, hoy la ciencia, la tecnología, da respuestas. Por eso es medio insostenible la mayoría de esos milagros, porque o hay una respuesta científica o hay una argumentación que puede de algún modo encontrar, como esta pelotudez que dije de Lázaro, ¿no? Que en definitiva pudo haber tenido, un surmenage, una situación que hoy la medicina explica, ¿no? Y que en ese momento todavía no habían elementos probatorios. Pero también es cierto, ¿no? Esto que dice Spinoza y siglo XVII, pero que lo podemos traer al día de hoy, que muchos acontecimientos que nosotros visualizamos como imposibles y que sin embargo se dan y que podrían ser catalogados de milagrosos, al interior de un sistema de conocimiento más realizado que el nuestro, terminan siendo explicados. De hecho, hay un montón de situaciones que en otra época, ¿no? Eran consideradas designios divinos y que nada, después esto que decías, ¿no? Pasa en la Biblia, pero en un montón de escenarios donde te das cuenta que hoy se explica algo que en otro momento parecía ser un evento sobrenatural, ¿no? Lo natural avanza sobre lo sobrenatural y lo va como consumiendo, le va quitando terreno. Por eso me quiero quedar con una tercera opción, que es la de, vamos a llamarlo así, los milagros no religiosos, que claramente tienen más que ver con el azar. Si uno quiere ponerle un poco de racionalidad, si uno quiere, yo qué sé, todo es explicable al interior, ¿no? Del sistema de coordenadas racionales, pero es cierto que hay situaciones casuales, sería esta especie de milagro secular, de milagro, digamos, posreligioso,
donde si logramos sustraer la cuestión del milagro de la liturgia religiosa, lo que tenés son anomalías que suceden en la vida que uno puede tomar como una señal. Pero como una señal de ¿qué? ¿De una verdad? No, como una señal literaria en la creación de ese sentido literario que es el texto de nuestra existencia, por decirlo así. Entonces, obviamente hay escenas en las que uno, digamos, deposita en la interpretación que uno genera deposita la necesidad de construir ahí un acontecimiento. El acontecimiento, como lo plantea, no sé, Derrida, como lo plantean los filósofos del acontecimiento, el acontecimiento acaece en la medida en que uno lo deja ser. Lo digo en criollo, todo el tiempo están sucediendo milagros y uno no los ve. No los milagros religiosos, sino los acontecimientos, ¿no? La palabra acontecimiento sería la traducción filosófica, no religiosa, de la palabra milagro. Nada, un encuentro que deriva después en una transformación inaudita de la vida de esas 2, 3, no importa, personas que convergen de modo absolutamente contingente en un momento, en un lugar, y que ese encuentro, que pudo haber sido de infinitas miles de millones de formas y que sin embargo se dio particularmente de ese modo, termina, no sé, en un enamoramiento, en una pelea, en lo que quieran. Cuando uno dice, es increíble, ¿no?, que haya sucedido este encuentro. Es un milagro en la medida en que las posibilidades de que suceda son tan ínfimas que uno necesita como añadirle ahí una especie de coacción, digamos, trascendente, como de algo que ayudó a que, no sé, nos encontrásemos. Las posibilidades de, no sé, ¿no?, de que, porque también siempre, acá vuelvo al escenario de lo todavía no descubierto, como cuando uno dice, no sé, o sea, es un milagro que una persona que uno, no sé, ama mucho y está como con una enfermedad y que de repente se cura, ¿no? Obviamente la medicina siempre va a encontrar una explicación, pero el milagro tiene que ver con la solicitud de uno con uno. Esa especie de plegaria personal donde uno pide que suceda lo que el sentido común te anticipa que es imposible que pase, y sin embargo pasa. Y pasa porque hay un Dios que interviene y hace que no. Pasa porque pasa, pero te tocó. Digo, así como nunca nos toca, una vez pasa que sí. ¿Qué es lo más parecido al milagro religioso, pero en nuestro mundo profano, ¿no? Y está bueno, digamos, porque también supone un reencantamiento. O sea, a mí me encanta, yo siempre cuento, ¿no?, que uno de la primera vez, de las primeras veces que escuché lo que era la filosofía, un amigo de mi papá me dijo que la filosofía era como la religión, pero sin Dios. Y esa definición a mí me influyó, me condicionó mucho, porque para mí la filosofía tiene el mismo grado de sorpresa, de estremecimiento, de curiosidad, ¿no?, de impacto que provoca, por ejemplo, digamos, del mismo tipo, digamos, que provoca lo que es un milagro en el mundo religioso. Tengo un verbo que no me sale, y bueno, no importa. La filosofía tiene también esa sorpresa, ese asombro. Nace, de hecho, del asombro, así que imagínense. Pero, digamos, ¿de dónde proviene? ¿Por qué yo le pido a la filosofía que me siga como asombrando? ¿Por qué no puedo hacer sino una filosofía
digamos, con un atisbo a lo milagroso, que apunte a lo otro. El otro es un milagro, pero sin Dios. En cambio, la religión, digamos, todo el tiempo lo que te conduce es a entender que el milagro de la existencia depende de alguien que es su causa. Si la filosofía es como la religión pero sin Dios, es que el milagro de la existencia no deja de ser un acontecimiento absolutamente increíble que suceda, pero no hay algo atrás. No hay algo atrás del que podamos dar fe, ¿no? Es como la aceptación de lo dado. No hay milagro más milagroso que el que la cosa sea. Y que no sepamos por qué mierda y que sin embargo esté siendo. Si le pones detrás un personaje, un Dios, como causa última, bueno, es más, yo diría, atenuás el milagro. Porque lo interesante del milagro es que esté sucediendo sin que haya una causa eficiente, una causa motora detrás. O sea, detrás de la narrativa religiosa, en realidad hay como un sofocamiento del milagro, porque lo termina convirtiendo, ¿no?, en una explicación metafísica, digamos, sobrenatural, pero no deja de ser una explicación. Lo interesante del milagro es que sucede lo que es imposible que suceda. El milagro es la presencia de lo imposible. Darío Stanraiver es demasiado humano. 7ª temporada en Futurock. Es como una decisión estar como de alguna manera afectado permanentemente, como predispuesto a dejarse encantar por la cantidad de situaciones anómalas que nos rodean, ¿no? Si uno pone como la agudiza en todo caso la percepción y empieza a ver, ¿no?, cómo esas imposibilidades se van sin embargo dando. Yo creo que nada, como que el entusiasmo es otro, ¿viste?, en la vida. Yo creo que obviamente la lectura científica lo que hace es desencantar cualquier elemento mágico, no me cabe duda. Me amo, digamos, la secularización que la ciencia genera frente a la arbitrariedad dogmática de las religiones institucionales, ¿no?, que se basan y se ratifican a partir de la administración de los milagros, ¿entendés? O sea, ahí viva la ciencia a fondo, digamos, sobre todo para demoler esas estrategias que las religiones institucionales generan en el monopolio de los milagros. No. Ahora, otra cosa es la desertificación de cualquier situación anómala en una especie de cuadratura matematizada de la realidad, donde todo encaja en el cuadradito previo en el que tiene que encajar para que todo se derive de todo, y lógica y matemáticamente se deduzca sin ningún lugar a lo imprevisible. Esa especie de determinismo que no deja, o sea, que no deja de ser un determinismo. A veces asociamos el determinismo, o sea, que todo está de algún modo determinado previamente, justamente a lo religioso. Y a veces, increíblemente, en los sistemas cerrados de cálculo, el determinismo está ya también supuesto. Es cierto que la matemática, sobre todo a finales del siglo, digamos, XIX, principios del XX, empieza a mostrarse como inestable a sí misma, ¿no? Como de alguna manera esa especie de conjunto perfecto de deducciones se sostiene en una contradicción, algo que demostró Bertrand Russell, por ejemplo, que es fascinante ver
que la representación que tenemos de la ciencia dura es falaz y que en el fondo todo está atado con alambre. Y que funciona igual, ¿no? Que es interesante para pensar eso, digamos, que una cosa es que la cosa funcione y otra cosa es la verdad en la que se sostiene. Pero, digamos, me parece que ahí como que los milagros, digamos, nos permiten una especie de reencantamiento que, lejos de ser sobrenatural, nos coloca como vamos a decirlo así, en un posicionamiento estético, artístico, creativo. Lo mágico pensado como poético, no pensado como religioso, o tal vez la poesía es la continuidad de la religión, pero por otros medios. Sobre todo sustraída a el dogma de la metafísica. O sea, a mí lo que no me cabe de la metafísica es lo dogmático. La pregunta metafísica, que es la pregunta por el ser, la pregunta por lo que hay más allá de lo que conozco, me parece fascinante y es la clave de todo lo que hacemos en filosofía. El problema es cuando esa metafísica termina encauzada en dogmas previos que, digamos, dan una explicación cerrada de lo que es una pregunta abierta. O sea, solo me cabe la metafísica en términos de pregunta, no en términos de respuesta. Y yo creo que los milagros generan eso, ¿no? Son como instancias deconstructivas. Porque cuando parece que todo tiene que ir por un carril, que todo está de alguna manera ya predestinado a ser de un modo único, se provoca el acontecimiento y algo muta. Ese acontecimiento es milagroso, ¿no? Digamos, pero porque uno no lo espera, y ahí me parece que está bueno como dejarse llevar por eso. Y una cosa más que apareció al final del bloque anterior. La zozobra filosófica es básicamente el poner en cuestión lo dado. Se pone en cuestión lo dado con el único artilugio de pensar a fondo, como propone la filosofía, el por qué las cosas son como son, o se dieron o se han dado como hasta ahora. Y es esa pregunta filosófica de llevar hasta los confines mismos de nuestra racionalidad los motivos por los que las cosas son lo que son, los que todo eso, digo, nos sume en una profunda zona de ambigüedad y de incertidumbre, y sobre todo de endeblez. O sea, es absolutamente un sinsentido, es absolutamente ilógico, es absolutamente extraordinario, no tiene absolutamente gollete que la cosa sea, que haya ser, que haya cosas, que haya mundo. Si quieren, y me voy a la mierda con esto, el milagro posta es el ser. Y el milagro es que el ser no deje de ser. Porque vos podés dar explicaciones mecanicistas, causalistas, funcionalistas, lo que quieras. Pero en el fondo hay como una especie de origen imposible. Esto que yo decía, en el fondo hay lo dado. ¿Qué es hay lo dado? Que estamos, que hay mundo. Ese hay, ¿de dónde sale? ¿No? Es como uno dice en las respuestas, si querés más eternistas, nunca empezó, ok, pero esto que nunca empezó, sin embargo está. El acontecimiento extraordinario del ser, digamos, puede ser visto como una especie de milagro del mundo,
¿no? Después estamos domesticados, amaestrados, sosegados, dopados, narcotizados. Estamos ahí adentro y ¿para qué preguntarnos estas cosas, no? Y sin embargo, digamos, me parece que en el fondo, por eso nos resuenan las historias milagrosas, las historias redencionales además, ¿no? Digo, también se nos juegan los milagros en otro insight que tenemos, que es encontrarle a nuestra existencia un sentido. Porque digo, lo lógico es que nuestra existencia no tenga ningún sentido. ¿Cómo va a tener sentido una existencia que empieza y termina en tan poco tiempo? Buscar ese sentido trascendente. Entonces le añadimos metáforas, le añadimos literatura para construir una historia, ¿no? Y entonces hay un milagro que tiene que ver con que a lo largo de la vida de repente se provoque esta especie de historia redencional, ¿no? Como esto de que uno está buscando todo el tiempo algo y al final lo encuentra. Me parece que esas historias que nos contamos a nosotros mismos van siempre en busca. Cuando digo una redención, quiero decir de una salvación, pero una salvación no porque no te vayas a morir, sino una salvación en el sentido de encontrarle una lógica a lo que en el fondo parece no tenerlo. No deja de ser un milagro, ¿no? Esta cosa de al final entendí para qué. Yo creo que es al revés, cuando entendés para qué llegó el final, ¿no? Bueno, le pedimos a gente amiga que nos ayude a pensar un poco en los milagros. Pablo Osou, amigazo, ¿sí? O-S-O-W. Así es, en Instagram y Twitter está Pablo Osou. Él fue muchos años cura, sacerdote, y hoy ya no. Así que está en ese pasaje. O sea, ¿qué pensará de los milagros alguien que dejó de ser sacerdote? Que no creo que haya dejado de ser sacerdote porque dejó de creer en los milagros. Tal vez le pasó al revés. No nos habla de esto, pero lo conozco. O sea que justamente el lugar que abandona es un lugar que me parece lo condenaba a un determinado tipo de lectura de los milagros. Y es al revés, cuando uno se despoja de esos condicionamientos puede tener la libertad de creer en lo que se le canta el orto, ¿no? Y de en todo caso construir su propio sentido. Hace filosofía y es músico, ¿sí? Actualmente trabaja como coach ontológico, da cursos de oratoria, liderazgo y gestión de emociones y sobre todas las cosas es hincha de Estudiantes de La Plata. Y lo escuchamos a Pablo Osou. Para mí un milagro es una interpretación, es una experiencia totalmente subjetiva, es un signo para aquel que lo ve y es la interpretación de un hecho extraordinario al que no le encontramos explicación racional, lógica, científica, aunque la tenga o aunque algún día la vaya a tener. A veces hay casos dudosos, como por ejemplo cómo opera la sugestión en el caso de una curación física, por ejemplo. Sin embargo, la interpretación de un hecho como milagroso no pertenece al ámbito de lo causal, sino al ámbito del sentido. No es tan importante el por qué, sino el significado del acontecimiento. ¿Tiene sentido para mí que esto haya ocurrido o no? Es como la sincronicidad de Jung. Quizás no hay una conexión causal, pero sí hay un significado. Y en esa zona del significado puedo elegir creer o no. Inclusive puede ser que elija creer que hubo un milagro con los reparos racionales que tenemos las personas que pensamos. Me estarán engañando, yo me estaré engañando,
pero tiene sentido, pero dudo. Y ahí en esa zona intermedia es donde se da la decisión de creer o no creer. Jesús mismo, cuando la gente se le acerca a agradecerle o a pedirle un milagro, Él les contesta: tu fe te ha salvado, porque es el creer lo que hace que interpretemos un hecho como milagroso. Capo. Me encanta por dónde, porque el final, incluso con la referencia a Jesús, donde siempre Jesús está diciendo: es tu fe la que te salva, no importa el hecho, ¿no? Sino el que uno crea, que obviamente la iglesia, las interpretaciones como más dogmáticas lo llevan después para otro lado. Pero hay algo de lo que dijo Pablo que se ve en el ejemplo de Jesús, lo que dijo al principio, que tiene que ver con estas experiencias post-religiosas, donde de repente, digamos, podemos diferenciar justamente el modo en que las religiones institucionales anudan la subjetividad con el mundo de lo real. ¿Qué quiero decir? Rezar, por ejemplo. Ahora voy al caso de los milagros que explicó Pablo, que es clarísimo, pero cuando uno reza, su rezo, nuestro rezo, tiene poco que ver con que se produzca o no se produzca aquello que pedimos, y tiene mucho más que ver con lo que ese rezo genera en nosotros. Lo que genera en nosotros el rezo significa que cuando yo detengo el tiempo cotidiano para, digamos, conectar en mi propia subjetividad con ese parate que se provoca en la plegaria, después no importa si le estás pidiendo a quién, cómo lo pedís, si se da o no se da lo que pedís. Lo que importó es que en ese momento se interrumpió la lógica de la productividad y uno pudo conectar con otra cosa. Entonces, a mí me parece que esas zonas de conexión que provienen de la idea del rezo, ¿sí? O sea, yo me cago en todos los rezos posibles que las religiones proponen como instancias y con ritualidades ya previstas, me cago. Pero me tomo mi tiempo para parar y conectar con otra cosa siempre, y más de una vez por día. ¿Podemos llamar a eso rezo? Podemos llamarlo post-plegaria si quieren. ¿Por qué rompo las bolas con el post? Porque no tiene nada de la plegaria tradicional, pero no deja de ser una proveniencia de esa traza de sentido, pero como, digamos, resignificada para otro lado. Con el milagro me pasa lo mismo, y es un poco lo que plantea Pablo. O sea, obviamente el reparo racional siempre recoloca el suceso en su explicación lógica, analítica. Sin embargo, importa más ese anudamiento de sentido que uno hace para sí. Cuando uno decide, y vuelvo al tema redencional, que ese acontecimiento, que puede tranquilamente ser explicado racionalmente, sin embargo, uno decide leerlo e incorporarlo como una señal, esa señal nos resulta transformadora. Y no es una señal que alguien me mandó. Soy yo decidiendo salirme de mí mismo, que es siempre lo mismo. Es yo haciendo esta especie de desconexión con los modos instituidos de mí, que me permito, y no es casual que siempre sea una experiencia poética en algún punto, literaria en ese sentido más radical, ¿no? de la ficción que rompe con la condena de lo real. No deja de ser siempre una experiencia poética la que me provoca esa diferencia. La sincronicidad de Jung, decía Pablo, ¿no? Cuando uno empieza a ver sincronicidades, ¿son o no son reales? No importa.
importa lo que eso provoca después en uno, cuando dice, mira, esto está atado con esto, está atado con eso, entonces uno va después construyendo para sí otro sentido. Lo escuchamos a otro amigo, Fabricio Bagliarini, es licenciado y doctor en Ciencias Biológicas por la UBA, investigador del CONICET en el Laboratorio de Memoria del Instituto de Biología Celular y Neurociencias, doctor De Robertis. Creó las jornadas de divulgación Educando al Cerebro. Es autor del libro REC, ¿por qué recordamos lo que recordamos y olvidamos lo que olvidamos? Participa en muchos medios, ¿no? Como columnista en Filo News, Paca Paca, Radio con Voz, y es un investigador científico que hace divulgación muy bien, un grosso Fabricio, amigazo, y desde la ciencia nos dice esto. Milagros. Creo que me la hacen recontra mega difícil. Los milagros, no creo en los milagros, pero me parece que los milagros existen. Los milagros de una determinada manera denotan una ausencia de conocimiento. Denotan y le dan a la ciencia una oportunidad para poder intentar descubrir, sacarle el velo milagroso y ver que detrás de eso hay variables y hay cosas que no conocíamos. Hoy lo más parecido a un milagro me parece que es, no sé, la teoría del Big Bang, o sea, la formación del universo. Antes de eso, ¿qué había? ¿Cómo que no había nada? ¿Cómo que no había ni nada, ni tiempo, ni materia? Y de golpe, en una milésima de segundo, la expansión de todo el universo infinito. Las leyes naturales podrían explicar los segundos, los milisegundos, las fracciones de segundo más pequeñas. Y antes, la nada. Bueno, ese es el milagro que por lo menos a mí más me moviliza y más me entusiasma. Pero, ¿un milagro científico tiene sentido o no? Gracias, Fabri, divino. Porque es por ahí, ¿no? Es como desde la ciencia, sin embargo, no hay una renuncia, primero al uso de la palabra, y en este caso asociado a lo que todavía hay que investigar. Es obvio, cualquiera que venga al mundo de la ciencia y conozca, la teoría del Big Bang, se pregunta cómo se provocó esa primera explosión original, ¿no? Y entonces, lo que parece un milagro, porque ahí, digamos, la reacción natural e histórica del ser humano es el parche, ¿no? El dios tapa agujeros, como decía Rorty del dios religioso, ¿no? Que viene a tapar el agujero, y entonces esta especie de salto de fe, donde en realidad lo inexplicable es explicado diciendo hay un Dios que así, digamos, lo resolvió. La instancia de ir hacia ese Dios todopoderoso, el Dios tapa agujero, es una instancia que de algún modo inhibe la posibilidad del conocimiento de seguir avanzando en busca de más explicaciones. Siempre va a haber milagro porque el universo es infinito. Y lo interesante de los milagros, entonces, en este doble sentido es, por un lado, que sigan siendo inspiración para poder entender cada vez más el mundo en el que vivimos, y al mismo tiempo que nos doten poéticamente de la contención, la amorosidad y el acompañamiento para poder encontrarle un mero sentido a esta vida sin sentido. Lunes, demasiado humano. Demasiado humano. Con Darío Stanraiver. Hasta las 21. Bien, último bloque del día de hoy. Acá estamos en el espacio auspiciado por el Grupo Planeta con un nuevo libro de Pedro Mayral. Ay, nunca me queda derecho. ¿Qué haces, Collante? ¿Cómo andás? ¿Te gusta Pedro Mayral? Me encanta. Sí. Esta historia ya no está disponible. Me encanta el título, me encanta la tapa, me encanta la referencia, obviamente, al mundo, digamos, de la virtualidad, ¿no? A las redes. Hay en estas páginas mucho humor, casi siempre de ese que surge sin buscarlo, cuando la escritura aventurosamente se vuelve un modo de prolongar las conversaciones solitarias. Es un libro sobre alguien a quien se le ocurren poemas en el colectivo y cuentos cuando anda en taxi, alguien que quizás y al final de alguna caminata arma esos textos susurrantes y medio milagrosos.
Los temas son deliciosamente misceláneos: la paternidad, los demasiados libros, los conflictos vocacionales, los trajines del amor y la amistad, y sobre todo el deseo de aprender de pronto un poco más sobre el mundo. No creo que sea posible acudir a este libro sin pronunciar, aunque sea la pasada, la palabra sabiduría. Yo no diría... Alejandro Zambra escribió esto. Amo a Alejandro Zambra. Amás a todos hoy. Venís Sí. bien. Yo no diría que Mayral vive para narrar. En algún momento, después de vivir intensa y silenciosamente, después de absorber, de calar sin pausas ni prisas el presente, Mayral decide narrar y lo hace con tanta precisión, tan perfectamente adentrado en la experiencia, que es difícil no creerle. No creerle todo, digo. Me encanta. Pedro Mayral nació en Buenos Aires en 1970. Me acuerdo cuando ganó el premio Clarín en 1998 con Una noche con Sabrina Lab. Sí. Y fue llevada al cine. Publicó además las novelas El año del desierto y Salvatierra. En el 2007 fue incluido por el jurado de Bogotá 39 entre los mejores escritores jóvenes latinoamericanos. La Uruguaya, novela del 2016, es un éxito internacional de crítica y público. Pronto será estrenada en formato cinematográfico. Y la obra de Pedro fue traducida a varios idiomas. Mira lo que dice Pedro Mayral: soy muy histérico escribiendo. Te lo cuento, pero no te lo cuento. Fue así, pero no fue así. Soy, pero no soy yo. Esto no es una pipa. Esto no es una historia. Esta no es una vida. Esto no es un libro. Me escondo, me muestro, me niego, me declaro, miento, me confieso. Escribo con mi experiencia y con la periferia de mi experiencia. Lo que me pasó y también lo que casi me pasó. Lo que me hubiera gustado que me pasara. Lo que tenía miedo de que me pasara. Mis pesadillas, mis deseos. Todos los destinos paralelos. Los caminos no tomados. Los trenes que se me fueron. Tremendo, ¿eh? Y me encanta el índice de este libro. A ver, ¿algún título? No, son todos como, ves, como muchos capitulitos Claro. cortos. Me encanta a mí los capitulitos cortos. Sí. Dos ambientes, encontrarte, entre hombres, los dos cuerpos del señor Basaglia, Adrián y Eva. Bueno, gracias al Grupo Planeta por el auspicio de siempre. Y bueno, invitamos a leer la última novela de Pedro Mayral. Esta historia ya no está disponible. Mariana Collante, ¿qué nos traes hoy? Bueno, yo traje algo un poquito más áspero. Recontra áspero, no un poquito más áspero. Un poquito más áspero. De Caminar sobre el hielo de Werner Herzog. Werner Herzog fue un director de cine alemán muy conocido por su trato con el cine, su manera de hacer arte. Bueno, y esto es como un diario de él. Recibe la noticia en 1974, fines de 1974, de que una amiga de ella, una conocida actriz del cine alemán y crítica de cine, etcétera, etcétera, Lotte Eisner, estaba por morir, ¿no? Entonces él dice, bueno, me voy caminando desde Múnich a París, porque en ese tiempo ella no va a morir. Es un conjuro. Mira, entonces un milagro. estamos entrando un costalito que sería la puertita de los conjuros. Amo los conjuros. Bueno, que nunca tocamos tema conjuros. Bueno, acá. Bueno. pero tiene que ver con esto también, con los milagros. Claro, Sí. está muy relacionado. Bueno, entonces él dice, no va a morir, no le permito que muera mientras yo hago esta caminata. Entonces él inicia la caminata y va haciendo el diario de todos los días, con qué se va encontrando, va con lo mínimo, ¿no? Unas botas nuevas y el hielo y caminar por el medio del campo y qué sé yo. Todo tiene que ver también con su manera que después se ven hacer sus obras, ¿no? Fitzcarraldo, bueno, todas esas locuras totales, así, pero aparte como monumentales, ¿no? Nada heroico es. Él dice como que su caminar no tiene nada heroico, sino que tiene solamente ese objetivo, que es que ella esté viva cuando él llega. Y la mujer vive y después le dan un premio y él participa y le da el premio. Y todo tiene como un final feliz, aunque es áspero, pero tiene se muere final. En algún momento igual. Y es una señora grande. Y también se muere Herzog. Claro. Bueno, pero eso no es inevitable. Vale como el tramo, ¿viste? No es un milagro así. El milagro es la inmortalidad, el único milagro importante. No, pero posponer no es un milagro.
Sí. Te la dejo picando, pensalo. Un poquito. Posponer es un milagro, fue un milagro en ese momento. Ahora que están todos muertos, es como que claro. Te engañaron. Tal cual, se engañaron. Sí. Che, qué lindo, qué historia, ¿eh? ¿Pero es una historia real? Sí. Increíble. No, si el chabón estaba re loco. Esa es mi conclusión. ¿Y el cine te gusta? ¿El de él es...? Poco. Es difícil. Le entro muy poco. Para mí es como para ver de a ratos. Quizás por una cuestión de que ya uno tiene educada cierto ritmo, cierta estética. Y es un problema. A mí me encantaría deshacerme de todo lo que uno piensa como formato. Pero bueno, está difícil. Sí, no, pero no hace falta ir a Herzog para deshacer los formatos. No, pero es medio extremo. Sí. ¿Vos lo harías? No, a mí me aburre, básicamente. Claro, básicamente. Me genera aburrimiento y no. Pasa lo mismo con Godard. Yo voy y me duermo, pero posta, que son 5 minutos y me agarra un sueño tremendo. Estamos diciendo cosas horribles. No, bueno, pero pónganse, hay que ver una película de Herzog. Hay que ver. Sí, en parte. Fitzcarraldo, Aguirre. La ira de Dios. Sí, hay un par de películas que son como potentes de una. Para mí hay que verlas, pero tranca. O sea, no obligarse tampoco. No, de una, no decir, ¿por qué no me está gustando? Bueno, porque no. Porque pasó el tiempo y... Pero es como conocer, es como, yo qué sé, leer un texto de literatura antigua, que por ahí no te convoca, pero decís... Exacto, es como leer 100 años de soledad. Ay, qué lindo, me encanta. Bueno, gracias Mariana. De nada. Se nos fue el programa de hoy. Gracias por estar ahí. Un nuevo lunes aquí en la Futurock. Mariana Collante, Sophie Cornell en la producción. Magalí estuvo hoy en la operación técnica. Nos vemos el lunes que viene. Chau. Demasiado humano. El imperio de la incertidumbre.